Hechos capítulo 5. Estamos en la recta final del capítulo 5 de los Hechos. Y el contexto, debemos recordar, nos enseña que los apóstoles fueron perseguidos por utilizar su autoridad apostólica de una manera correcta, de una manera adecuada. Los apóstoles en el capítulo 5 usaban su autoridad para hacer milagros, prodigios, enseñar, predicar, aconsejar. Su influencia espiritual era tan fuerte, su luz era tan buena, que aún las personas de las ciudades vecinas venían a Jerusalén para que siquiera la sombra de Pedro cayese sobre alguno de los enfermos. Así es como nosotros debemos usar nuestra autoridad como ministros y como siervos del Señor, sirviendo a los demás, liberando a los oprimidos, enseñando y compartiendo la palabra. Pero los religiosos de la época, específicamente la secta de los saduceos, dirigidos por el sumo sacerdote que también simpatizaba con los saduceos, utilizaron su autoridad para presionar, para encarcelar y para destruir a hombres piadosos, en este caso a los apóstoles. Dijimos que servir a Dios siempre va a traer oposición. Servir a Dios también tiene sus ventajas porque a pesar de la oposición, a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Dios mandó a su ángel y liberó a los apóstoles, quienes tenían la misión de predicar las palabras de esta vida. Su sermón, un sermón que enfatiza sobre todas las cosas que Dios, el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero, resucitó a su Hijo Jesús. Y entonces el concilio, conocido también como el Sanedrín, se enfurecen, sus sentimientos son agrios, quieren acabar con la vida de los apóstoles. Y el capítulo 5, verso 33 nos dice lo siguiente: ellos, oyendo esto, es decir, el sermón de Pedro, que explicaba que Jesús resucitó y que a este Jesús Dios lo puso como príncipe y salvador, lo cual iba muy en contra de la cosmovisión de los saduceos, provocó que ellos, oyendo este sermón, se enfurecían. ¿Y qué deseos tenían? Querían matarlos. Yo quiero que note que estos deseos son perversos, son deseos que están muy alejados a los deseos que deben existir en el corazón de un líder religioso. Por excelencia, en el cristianismo y en el judaísmo, ¿cuál es la virtud que debe dominar al hombre, sobre todo si es un hombre que sirve a Dios? Es el amor. Amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a ti mismo. Pero lo que domina el corazón de estos líderes es la furia. Es la furia del dragón, quien es homicida desde el principio. Los querían matar, verso 33, y entonces en el capítulo 5, verso 34, aparece en la historia un personaje muy importante y que va a ser determinante para rescatar la vida, o más bien, que va a ser utilizado por Dios para salvarle la vida a los apóstoles y para evitar un mayor juicio sobre la vida de los religiosos de la época. Este personaje se llamó Gamaliel. Gamaliel no era solamente un rabino. Por encima del rabino existía el raboni y existía el rabán. Gamaliel no era solamente un maestro, era un rabán. Era el maestro del pueblo, era de los más importantes. Gamaliel, aparte, como para que se den una idea, fue el maestro de Saulo de Tarso, quien para nosotros llegó a ser el apóstol más influyente, el apóstol a los gentiles, Pablo.
Gamaliel también fue nieto de un fariseo llamado Gilel. Este fariseo en la historia es muy importante porque fue el primer maestro que sistematizó la Torá o la ley de Moisés. En otras palabras, Gilel fue quien hizo la primer teología sistemática de la ley de Moisés. De manera que Gamaliel es una influencia muy fuerte como maestro, como rabán. Y la historia nos dice por ahí, aunque no se puede confirmar, por ahí digamos, en la época bizantina, hubo un escritor llamado Focio, quien afirma que Gamaliel sí se llegó a convertir juntamente con Nicodemo y que fue bautizado por mano de Pedro y Juan. Pero esa historia realmente la tenemos que poner en tela de juicio y tampoco nos compete investigarlo hoy. El asunto es que Gamaliel, aunque no es cristiano, sí es un hombre con ciertas credenciales que lo califican para intervenir en esta situación que es de vida o muerte y que puede beneficiar o puede perjudicar por completo la vida del judaísmo en el primer siglo. El capítulo 5, verso 34, entonces nos dice que entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, él no era saduceo, era fariseo, por lo cual el coraje del fariseo no es tan fuerte como el del saduceo en este momento, porque el mensaje de los apóstoles tiene que ver con la resurrección. Esa es la premisa máxima del mensaje. Y como los saduceos no creen en la resurrección y los fariseos sí creen en la resurrección, en este punto de la historia los fariseos están más tranquilos que los saduceos. Pues Gamaliel es un fariseo, verso 34, miembro del concilio, o sea que de los 73 hombres que conformaban el Sanedrín, Gamaliel era uno de ellos, o sea, estaba en el mismo rango probablemente que Nicodemo y otros personajes que conocemos en el Nuevo Testamento. Con toda probabilidad incluso estaba por arriba de Nicodemo, porque a Nicodemo lo callan cuando interviene en Juan capítulo 7, ¿lo recuerda? Y le dicen algo sobre Jesús que lo deja mal parado, aunque Nicodemo tiene la iniciativa de rescatar a Cristo en el concilio, pero Gamaliel tiene un mayor rango de autoridad cuando interviene con sus palabras. Dice el versículo 34 que aparte de ser fariseo y aparte de ser miembro del concilio de Jerusalén, era doctor de la ley, o sea, este varón, Gamaliel, era un rabán porque conocía la ley de Moisés a la derecha y a la izquierda. Tenía un conocimiento profundo de la ley de Moisés y créame que los judíos de aquella época, aunque no fuesen conversos, eran hombres que tenían mucho conocimiento de la ley de Moisés y de las Escrituras. Dice el verso 34 que aparte no era un hombre que tuviese mala fama como los sacerdotes. ¿Sí recuerda usted quiénes eran los sacerdotes de la época? Anás y Caifás. Bueno, Anás ya no estaba como sacerdote vigente, pero ahí seguía en la política. Su yerno, Caifás, es el que estaba como sumo sacerdote vigente. Pero aunque ellos tenían una autoridad muy fuerte en Jerusalén, la fama que ellos tenían entre el pueblo era una muy mala fama. Se dice por ahí en la historia del Talmud que los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, cuando caminaban por las calles de Jerusalén, tenían que caminar con una banda de bastoneros para que estuvieran golpeando a la gente y les abrieran paso, ¿se entiende? Ellos eran una muy grande autoridad, pero la fama que tenían en Jerusalén estaba por los suelos como hombres de Dios, ¿me explico? Pero Gamaliel, verso 34... era un maestro venerado de todo el pueblo, o sea que tenía buen testimonio entre los judíos en Jerusalén, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Lo que podemos encontrar en Gamaliel es una pizca de prudencia, ¿cierto? Él no está dominado por la furia como el concilio en general. Versículo 34. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Antes de que ellos tomen una decisión,
obviamente la decisión era matarlos, ¿no? Gamaliel les recuerda, acuérdense que ya se han levantado movimientos semejantes a este. Teudas es un primer ejemplo. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Básicamente está hablando de la época en la que el emperador mandó a censar, ¿se acuerdan? Cuando José y María tuvieron también que ir a su tierra para que fueran censados. Y llevó en pos de sí a muchos del pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. En otras palabras, Gamaliel les está diciendo, no creo que haya necesidad de matar a estos varones, porque ya se han levantado movimientos sectarios en el judaísmo que han sido disipados por obra de Dios. Versículo 38, aquí está el consejo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Sigue diciendo el verso, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta porción de Hechos 5 es larga, tiene muchas enseñanzas, y hoy nos vamos a enfocar en la parte del consejo. El título de nuestra reflexión es el carácter determinante de nuestros consejos. Repito, el carácter determinante de nuestros consejos. El otro día leíamos un proverbio, que en nuestra boca está la vida y la muerte. Y el proverbio es cierto y tiene armonía con lo que hoy estamos diciendo. Nuestros consejos determinan mucho, ¿se entiende? Y el consejo que recibimos de los pastores, de las maestras, maestros y hermanos de la congregación va a determinar muchísimo en nuestra vida. Por eso hoy, como consejeros y como aconsejados, reflexionemos sobre el carácter determinante de nuestros consejos. Cuando usted da consejo, considere los principios que hoy vamos a considerar. Y cuando usted pide consejo, también evalúe que el consejo que va a recibir es de Dios o no es de Dios. Porque los consejos son determinantes. Fue por el consejo de la serpiente que Eva incitó a su esposo a pecar y los dos cayeron en maldición. Fue por el consejo de los jóvenes que Roboam, hijo de Salomón, ¿se acuerdan?, dividió el reino en dos partes. Y no hay mejor consejero en la historia de la humanidad que Jesús de Nazaret. Ningún hombre ha hablado como ese hombre. Y por eso hacemos bien en apegarnos mucho a su sabiduría. El carácter determinante de nuestros consejos. Hay una pregunta para introducirnos a este tema, y la pregunta es: ¿qué podemos aprender del consejo de Gamaliel? Una pregunta de dirección, ¿eh? ¿Qué podemos aprender del consejo de Gamaliel? Pregunto, ¿podemos aprender algo de su consejo o no? Hay muchas cosas. Yo solamente voy a mencionar 4 cosas que podemos aprender del consejo de Gamaliel. En primer lugar, punto número 1, lo que podemos observar en esta porción bíblica sobre el consejo de Gamaliel es que la calidad de nuestro consejo, fíjese, la calidad de nuestro consejo, aquí sí tenemos que hablar de calidad. La calidad de nuestro consejo está determinada por nuestro conocimiento de la ley de Dios. En otras palabras, la calidad de lo que aconsejas se determina
por el conocimiento que tienes de las Sagradas Escrituras. ¿Me explico, hermanos? Hace 15 días leíamos un verso en la predicación, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros con toda sabiduría. Es decir, hermanos, hay consejos que no son buenos. Hay hermanos que no deberían aconsejar. Hay personas que no deberían atreverse a dar una opinión, puesto que no tienen la capacidad bíblica para fundamentar el consejo. ¿Me explico? Y la calidad del consejo, hermanos, está determinada por el conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras. Muchas veces no tenemos conocimiento de Dios y aún así aconsejamos, y eso va a determinar la vida o la muerte del individuo. ¿Me explico? Note que en el versículo 34, Gamaliel sí está calificado para aconsejar en el concilio. ¿Por qué está calificado? No solo por su buen testimonio, sino porque él es un doctor de la ley. Y mire, ser un doctor de la ley en cualquier época tiene valor. Los regalos más grandes a la humanidad son hombres y mujeres que conocen a profundidad las Sagradas Escrituras, hermanos. Y es por eso que usted debe llenarse de la palabra, que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. A la ley y al testimonio, dice Isaías 28, si no se habla conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Pablo le dice a los corintios, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que pensó más de lo que está escrito, se empiecen a pelear los unos con los otros. Preguntas existenciales: ¿en qué debo trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo enfoco mi vida? Si no damos un consejo con principios bíblicos, con palabra de Dios, vamos a destruir mucho la vida de un ser humano. Ejemplos: un joven se acerca y te pregunta, hermano, ¿qué debo estudiar? Si el consejo es, pues estudia, como alguna vez escuché, estudia algo que de veras te dé dinero y vivas bien, no es un mal consejo, pero probablemente es un consejo incompleto. ¿Me explico? Porque, ¿qué debería de estudiar un joven? ¿Hay principios bíblicos o no? Debería estudiar aquello, en primer lugar, que le permite glorificar a Dios, ¿o no? Y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Tal vez la política no sea una buena opción, ¿cierto? Probablemente sea muy complicada. Puedes estudiar aquello también que te permita servir al prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay que estudiar aquello también que nos permita cumplir con la gran comisión que el Señor nos encomendó. ¿Me explico, hermanos? Tal vez no hay un texto específico sobre qué debemos y no debemos estudiar, con quién y con quién no me voy a casar, si me debo o no me debo involucrar en una relación, pero sí hay principios. ¿Me explico? Y por eso, hermanos, punto número 1, la calidad de nuestro consejo se determina por nuestro conocimiento de la ley de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué dice? Y útil. ¿Para qué? Para redarguir, enseñar, corregir, instruir en justicia. La Escritura es suficiente, hermanos. Y en ese sentido, siempre como consejeros, tengamos un verso a la mano que soporte lo que estamos diciendo. Vuelvo a repetir, cada situación que se presenta no tiene un versículo así muy específico, pero sí hay principios que regulan y dirigen la toma de decisiones. ¿Me explico? Y también asegúrese usted que cuando usted pide un consejo, usted reciba palabra de Dios. Hace tiempo un hermano y yo fuimos a ver a un pastor que vivía mal, un ministro que tenía a su hijo en casa, un joven ya de mi edad,
que vivía en la drogadicción, en los problemas, y el pastor lo seguía teniendo en su casa, sosteniéndolo, no hacía nada por su hijo, era de mal testimonio. El pastor realmente no trabajaba para la obra, no estudiaba la palabra como se debía, y nos acercamos con mucho amor y respeto para decirle: hermano, sería bueno que usted descanse del ministerio y se enfoque en su hijo, porque la palabra dice que el ministro debe ser cuidadoso de su casa, que debe gobernarla bien, si no, no se puede cuidar la iglesia de Dios. Y recuerdo que este varón nos dijo con mucha autoridad: yo ya le pedí consejo, pastor, hermano, a un pastor que tiene un rango espiritual mucho mayor al de ustedes. Primero, no existen esos rangos, pero él pensaba que sí. Y él me dijo que no hay ningún problema, que yo puedo seguir pastoreando aunque mi hijo ande así, porque él ya es mayor de edad. Hermanos, eso no era un buen consejo. Eso estaba destruyendo la vida de este varón, de su familia, y estaba destruyendo la vida de esa comunidad, de esa colonia que no se acerca a Cristo por esa situación. ¿Me explico? Y muchas veces tenemos que ser, hermanos, conscientes de que lo que recibimos no es palabra de Dios. Vuelvo a repetir, a la ley y al testimonio. Debemos tener principios que regulen. A veces los jovencitos vienen y me dicen: hermano, queremos tener una relación de noviazgo. ¿Y se van a casar? Pues no, pero quisiéramos tener esa relación. Hermanos, ¿caminará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cómo ven? ¿Tomará el hombre fuego en sus vestidos sin que ardan? ¿Verdad que no? ¿No hay un propósito matrimonial? ¿Están los padres de acuerdo y conscientes de esto? ¿La chica y el chico son cristianos? Son consejos que deben dirigir, porque si no, hermanos, pregunto, ¿se puede destruir la vida de ese joven o esa jovencita? Muchísimo. Y tenemos que tener mucha precaución. Principios bíblicos. Punto número 2. ¿Qué nos enseña el consejo de Gamaliel? Ya usted ya tiene que ir lleno de la palabra y consciente de que el consejo debe llevar palabra. ¿Sale? No importa si es el pastor Carlitos, si es Carlos Spurgeon, Juan Calvino o Martín Lutero el que aconseja. Tiene que ser la palabra. ¿Se entiende? Punto número 2. ¿Qué nos enseña el consejo de Gamaliel? Que nuestro consejo tiene el poder de determinar el bienestar personal de una persona. Hermanos, ¿Dios quiere que estemos bien? ¿O no? ¿Dios quiere que nos vaya bien? Hace tiempo un hermanito de aquí de la congregación, y él sabe quién es, pero no voy a decir su nombre, ¿verdad? Me dijo: hermano, me voy para el norte. Ahí te encargo a mi esposa, a mis hijos, échales un ojo. Ora por mí, hermano, por favor, para que cruce la frontera. Y en ese momento yo fui tentado a decirle: hermano, adelante, para no perder su favor, ¿se entiende? Para que él no se molestara. Pero le dije: hermano, la Biblia dice muy claramente que tú eres cabeza de tu hogar y que te tienes que hacer responsable de ellos. También la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y también la Biblia dice que el Señor te va a sustentar y te va a cuidar. Y gracias a Dios ese varón escuchó y hoy día sirve a Dios con mucha pasión, tiene lo necesario y está con su familia, que es lo más valioso que Dios le ha dado después de Cristo Jesús. ¿Me explico? Pero nuestro consejo puede determinar el bienestar personal de un ser humano. Mire, ¿qué pasaría si a este varón yo le hubiera dicho: sí, adelante, vete, aquí le echamos un ojo a tu familia? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez ya tendrían otra pareja, tal vez los hijos ya estuvieran mal, tal vez incluso hubiera perdido la vida en la frontera, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hay cosas que pueden pasar, hermanos, y por eso el consejo es determinante, hermanos. En ese sentido, vean lo que pasó con Gamaliel. Versículo 35. Y luego dijo Gamaliel: varones israelitas juntos, mirad por vosotros. En primer lugar, ¿qué les está diciendo? A ver, no tanto es por el bienestar de estos varones, los apóstoles. Lo que ustedes van a hacer, ¿a quién va a dañar? A ustedes mismos. O sea, Gamaliel sí les deja la opción. Puede ser que el juicio de Dios caiga sobre sus vidas. ¿Se entiende? Ustedes están totalmente convencidos que estos varones son sectarios, pero miren por ustedes mismos lo que van a hacer
En segundo lugar, ¿con quién? Con estos hombres. Ahora pregunto, ¿la intervención de Gamaliel determinó el bienestar del Sanedrín o no? Temporalmente, ¿no? Hasta el año 70 que se disipó. ¿También determinó el bienestar de los apóstoles? Sí, porque los apóstoles ya no fueron asesinados. Nuestro consejo va a determinar mucho, hermanos. Hace tiempo escuchaba a un pastor de mucha experiencia que decía: hermano, yo cuando aconsejo, yo no les digo qué hacer o qué no hacer. Yo les digo cuáles son los dos caminos y cómo les puede ir por aquí y cómo les puede ir por allá, ya que ellos escojan cualquier opción. Preguntó, ¿eso es correcto? ¿Cómo ven? Eso no es correcto, porque la verdad es objetiva, ¿se entiende? La verdad hace libre o no. La verdad no es opcional, la verdad es una. La verdad es simple en ese sentido y tenemos que decir lo que Dios dice. Hace tiempo también tuvimos una situación donde un varón llegó con una mujer, estaban llegando a la iglesia, eran fieles a la iglesia, estaban ya sirviendo casi en la iglesia hasta que nos enteramos que este varón tenía a su esposa y a sus hijas en otro lugar cerca de la iglesia y llevaba ya tal vez unos años viviendo con esta mujer que iba a la iglesia con él. Fuimos tentados, mi hermano Aurelio, yo y otros varones que éramos líderes en ese tiempo, porque era una familia que se estaba acercando a una iglesia que malamente caminaba, éramos como 15 hermanos, ¿se entiende? Pero el consejo tuvo que ser: hermano, tiene que regresar con su esposa y con sus hijas porque usted está en adulterio, usted está peleando contra Dios. Obviamente dejaron de ir a la iglesia y yo no sé qué habrán hecho, hermanos, pero el consejo determina el bienestar de un ser humano. Si regresó con su esposa, pregunto, ¿él está bien con Dios ahora? ¿Sus hijas están mejor? Sí, porque siempre estarán mejor con su papá, ¿me explico? Ahora, este varón no es el típico caso de alguien que destruyó su primer matrimonio y ya no puede restaurar, ¿se entiende? Es el caso de un varón que estaba con una persona y su esposa estaba accesible y dispuesta a recibirlo y a perdonarlo, ¿me explico? Y su familia también. Obviamente hay casos, para que no haya controversia, donde aplica el texto después de tanta cuestión sin Cristo, que el que está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Y a veces son imposibles de restaurar, ¿me explico? Porque ya hay otra familia, ya hay otros hijos, hay otro contexto. Pero en este caso, hermanos, el consejo determinaba mucho. Veamos lo que dice, por favor, el inciso A. En el caso del consejo de Gamaliel, ¿qué evitó? Un mayor juicio sobre los miembros del Sanedrín. Evitó al menos o retardó el juicio de Dios sobre estos varones. Inciso B, aparte de evitarles juicio a ellos, ¿qué pasó también? Evitó la muerte de los apóstoles. Si no hubiese intervenido Gamaliel desde una perspectiva terrenal, ¿los hubieran matado? Claro que sí. Pero el consejo de Gamaliel determinó el destino, el bienestar personal. El consejo de los jóvenes a Roboam fue: tú diles que eres peor que tu papá. ¿Y qué pasó con Roboam? Perdió la mitad del reino, sufrió como ningún otro rey, simplemente por un consejo incorrecto, hermanos. Que aconsejen los jóvenes no está mal, que aconsejen los viejos tampoco. Hay que evaluar el consejo, su calidad y cómo esto va a determinar el bienestar personal. Punto número 3, ¿qué más aprendemos del consejo de Gamaliel? Punto número 3, que nuestro consejo debe guiar al hombre a la reflexión mental. En la consejería encontramos dos tipos de confrontación, o dos tipos de consejo. El consejo es confrontación al final de cuentas, ¿se entiende? Lo que se conoce ya como el exhorto. Y en la Biblia se nos presentan dos tipos de confrontación. Por ejemplo, pensemos en un hermano que llega tarde, ¿no? Por poner un ejemplo hipotético. Vamos a pensarlo así. Si yo le digo: hermano, por favor, ya no llegue tarde porque nos interrumpe. Usted pone el desorden y no respeta la conciencia de los demás que llegan temprano. ¿Lo que dije es verdad o no? Pero el consejo fue correcto. ¿Cómo ven? ¿Verdad que no fue correcto? Porque el consejo activó mecanismos de defensa en este hermano. Primero, ¿me va a escuchar?
Ya no, porque mi consejo, que fue una confrontación directa, activó mecanismos por los cuales él inmediatamente va a rechazar todo lo que le diga, aunque le diga la verdad. ¿Me explico? Y en ese sentido, si yo al final le digo aparte, a solas: hermano, cuéntame por qué llegaste tarde. ¿Te enfermaste? ¿El tráfico? ¿Qué pasó? No, hermano, es que la verdad me dio sueño, me dio flojera. Hermano, mira, te voy a leer un versículo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Así como tienes tiempo para comer, para esto o lo otro, tienes que darte el tiempo para el Señor. Es solamente un día a la semana, hermano. ¿Y ya estoy trabajando en qué? En su reflexión. Mis palabras son suaves, porque la palabra áspera, ¿qué hace? Sube el furor. Hay veces que nuestro consejo no es malo, pero la forma de nuestro consejo es pésima. ¿Me explico? Hay hermanos que se jactan de decir la verdad y que así dicen las cosas, pero Dios no quiere que las digan así, aunque sea la verdad. ¿Me explico? La reflexión mental en este caso se conoce en consejería como nutesis. Nutesis es una palabra griega compuesta de dos vocablos: nous, mente; tesis. A ver, ¿quién está haciendo su tesis? ¿Nadie? ¿Qué es una tesis, hermanos? Los universitarios saben. Un razonamiento. En ese sentido, la nutesis es un razonamiento mental. A veces el consejo va a ser difícil de dar. Imagínense, Gamaliel estaba dando consejo a una jauría de lobos rabiosos que también lo podían matar a él, ¿o no? O como a Nicodemo: tú cállate, ¿tú quién eres? ¿Eres su discípulo también? Pero Gamaliel provocó una reflexión mental que apaciguó los ánimos de estos varones. Para que se den un ejemplo de qué es la reflexión mental o la nutesis en la consejería, pensemos un poquito en Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando llegó a Samaria, se encontró con una mujer que se percibe a sí misma como la víctima de la vida. Todos me rechazan, primero porque soy mujer. Todos me rechazan en segundo lugar porque soy samaritana. Los judíos no me quieren. Y las mujeres de Samaria me rechazan pues porque he tenido por ahí 5 situaciones fallidas, ¿no? Yo soy la víctima, mis papás tal vez son los culpables, el destino, el karma, Dios, la religión, el contexto. Era una mentira que ella tenía sembrada en su mente, ¿cierto? Ella sacaba el agua en un momento indicado para no tener fricción con ninguna mujer. No importa que el sol me queme, yo me voy a esa hora con tal de no tener contacto con nadie. Y entonces Jesús llega con esa mujer y ¿qué le dijo? Tú eres una mujer en adulterio. Eres una mujer que se ha casado 5 veces y hoy día vives en fornicación con tu novio. No te preocupes, yo soy el agua viva, yo te voy a dar un agua que te va a salvar. Ven a mí y yo te voy a salvar porque estás bien perdida. ¿Le dijo así? ¿Cómo ven? ¿Cree que la mujer hubiera escuchado? ¿Cómo empezó Jesús la charla? Primero, le mostró un interés genuino y le dijo: dame de beber. Con esas manos inmundas de samaritana en la conciencia judía, él le dijo: dame de beber. La mujer se sorprende por 2 razones. Primera, porque él no me considera inmunda, si él es judío y yo samaritana. Segundo, como siendo un varón de rango, porque ella vio que era un rabino, ella lo identificó como un rabino, se atreve a platicar conmigo que soy una mujer, a sabiendas que hay un conflicto histórico que nos impide tener relación, judíos con samaritanos. Y ya cuando la mujer le dice: bueno, sí quiero de esa agua, Jesús le dice: ve, piensa en esto, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué le dice llama a tu marido si Jesús sabía que no tenía marido? ¿Por qué le dijo eso? ¿Alguien sabe? Porque lo que está buscando es que ella reflexione. Con esa sola palabra le está diciendo: no tienes marido, ve por él. Ella va a pensar: ah, caray, pero él no sabe que no tengo marido, ahorita tengo un novio, pero ¿qué le digo? Y cuando este Señor Jesús le dice: llama a tu marido y ven acá, la mujer reflexiona, evade el tema, pero al final de cuentas deja su cántaro, reflexiona sobre su condición y le dice a los hombres: he oído a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Acaso será este el Cristo? ¿Se acuerdan? David con Natán. ¿Se acuerdan del pecado de David? Tremendo David. Y Dios le dice a Natán: ve y confronta a David. Oye, pero se acaba de matar un soldado que se podía defender.
Señor, ¿por qué me mandas a mí, a un profeta pobre, para que vaya y le confronte? Ahora, ese rey, que era conforme al corazón de Dios en ese momento, se parecía más al diablo, ¿verdad? Había hecho atrocidades. Si Natán hubiese llegado y le hubiese dicho: Rey, eres un homicida, un traidor y un fornicario y debes arrepentirte, ¿qué hubiese hecho David con Natán? Ahí lo mata, ¿no? A ver, pues ¿quién nos está viendo? Aparte, yo soy un guerrero, ¿no? Aquí te mato y aquí te entierro, ahí te quedas. Pero Natán fue sabio. ¿Qué usó? Vea la pantalla. Nutesis, reflexión mental. ¿Qué le dijo Natán? Fíjate que un viajero vino a la casa de un hombre rico, quien tenía muchas ovejitas. Pero el hombre rico, en vez de tomar una, tomó la de un vecino que era muy pobre, la sacrificó y se la dio al viajero. David se enojó porque Natán aplicó algo que se llama en la consejería la proyección de la personalidad. Proyectó los pecados de David en la persona ficticia de un hombre malo, ¿se entiende? Y de ahí surge la expresión del Salmo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Cuando David veía sus pecados en sí mismo, no los veía. Cuando esos pecados fueron traspasados a otra persona ficticia, sí se enojó, ¿verdad? Y dijo: ese hombre es digno de muerte. Se produjo reflexión mental. ¿Cómo podemos producir la reflexión mental? Preguntas clave. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabía Caín dónde estaba? ¿Dios sabía dónde estaba? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Sabía Dios quién le mostró o no? ¿Por qué pregunta lo que ya sabe Dios? Porque está buscando que el hombre reflexione. Me quiero casar, hermano, estoy enamorado, tengo 14 años, pero fíjese que ya me quiero enrolar en una relación. ¿Te quieres casar? ¿Y sabes lo que implica casarse? ¿Y dónde vas a vivir? Preguntas que lo lleven ¿a qué? A la reflexión. Hermano, quiero dejar aquí la iglesia, me voy a buscar trabajo fuera, ¿no? Allá donde encuentre trabajo, me voy a llevar a toda mi familia porque ya escuché la prédica que la familia es importante. Y a ver qué encontramos por allá para congregarnos. Hermano, ¿ya lo pusiste en manos de Dios? Hermano, ¿ya consideraste lo que Dios dice sobre el sustento y el abrigo? Preguntas que guían ¿a qué? A la reflexión. Ahora, note cómo los hizo reflexionar con los dos ejemplos, verso 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas. O sea, acuérdense que esto ya ha pasado, le dice al concilio, diciendo que era alguien. A se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. En otras palabras, está bajando las emociones de estos varones diciéndoles: miren, no se exciten a hacer lo malo, no quieran quebrantar la ley con esta situación, porque miren, esto ya ha pasado con otros movimientos. ¿Para qué van a cometer un acto de homicidio con 12 hombres? Si ya pasó con Teudas, versículo 37, también ya pasó con Judas el Galileo. ¿Qué hizo Gamaliel? Los guió a la reflexión. Usemos la reflexión, usemos ejemplos, preguntas clave. En el punto 3 tengo dos incisos, ¿verdad? Inciso A, ¿lo tenemos? La reflexión mental, ¿qué dice? Disipa el control que ejercen nuestras emociones en nuestras decisiones. Pregunto, cuando tomamos decisiones equivocadas, ¿regularmente lo hacemos porque estábamos emocionados o no? Híjole, algunos dicen: me casé con esta chica o con este varón, pero ya se me pasó el amor. No se le pasó el amor. ¿Qué se le pasó? Las emociones. Porque el amor, dice Pablo, nunca deja. ¿Cómo se le pasó? Solo que Pablo se haya equivocado, ¿cierto? El estado emocional que lo dominaba y que provocó que le jurara amor eterno a esa chica en la esquina de la calle, lo cual no ha cumplido, es porque estaba bajo el control de sus emociones. Pero la reflexión mental, ¿sabe qué provoca? Que las emociones se disipen. Quiero ser pastor, gracias a Dios, hermano. Inscríbete al seminario, no faltes a los servicios, ves a visitar, trata de guardar buen testimonio. No, hermano, fíjese que ya lo estoy pensando mejor. ¿Qué se disipan? Las emociones. Las emociones no son malas. El emocionalismo,
que las emociones nos controlen puede afectar, pero la reflexión mental en el consejo siempre las va a disipar o a poner en un segundo plano. Como dicen por ahí, tomando decisiones con la cabeza fría, ¿no? Inciso B. También la reflexión mental regularmente, no siempre, algunas personas por más que reflexionen, no cambian. Pero la reflexión mental regularmente concluye en un cambio ¿de qué? De acciones. Si la persona reflexionó correctamente y es dócil a la voz de Dios en su palabra, tiene que cambiar también sus acciones. A veces la reflexión mental ni siquiera va a llegar por un consejero, que es nuestro tema, obviamente. Pero a veces, hermanos, fuera de tema, tenemos que dejar de aconsejar a veces y dejar que ese hijo pródigo llegue al chiquero con los cerdos para que vuelva en sí. Y volviendo en sí, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vea, la reflexión, pero tratemos de llevarla a través del consejo. Termino, hermanos, con el punto número 4. Ya vieron ustedes que las acciones cambiaron porque estos varones, líderes malvados, liberaron a los apóstoles, ¿cierto? Ellos se fueron bien contentos, aunque los azotaron. Por cierto, probablemente el consejo de Gamaliel incluyó lo que decía Deuteronomio sobre el castigo a los herejes o a los que cometían algo incorrecto. No que Gamaliel estuviera de acuerdo en que los golpearan, pero el hecho de que les dieran los 40 azotes menos uno indica que el concilio tal vez recibió de Gamaliel o de alguien más el texto de Deuteronomio que decía cuántos azotes tenían que recibir, porque si no, ellos excitados y molestos les hubieran dado 1000 menos 1, ¿verdad? Y hubieran acabado con la vida de los apóstoles. Punto número 4, hermanos. ¿Qué nos enseña el consejo de Gamaliel? Lo más importante, esto es lo más importante de todo, que nuestro consejo debe dirigir al hombre a una mejor relación con Dios. ¿Qué les dijo al final Gamaliel? Vea el capítulo 5, versículo 38 y 39. ¿Lo tenemos? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ay, es que la hermanita tal, el hermano tal están haciendo cosas fuera de la iglesia queriendo servir a Dios, ya se reunieron entre ellos, entre ellas, ya tienen por allá algo para servir a Dios y no lo avisaron a la iglesia. Entendemos cosas como estas, pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Que la gente sirva a Dios de acuerdo a sus posibilidades. Claro, todo tiene un orden, ¿se entiende? Pero como dice el texto, si es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Pero si es de Dios, ¿qué dice? No la podréis destruir. Terminamos diciendo, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 4, que nuestro consejo debe dirigir al hombre a una mejor relación con Dios. Al final, Gamaliel les está diciendo, tengan cuidado porque ustedes están poniendo los ojos en esta tierra nada más. Y estos hombres humildes, pescadores, publicanos, hombres del vulgo y sin letras que están predicando sobre Jesús el Nazareno, probablemente, dice Gamaliel, y fíjese, probablemente sí provengan de Dios. Yo no lo puedo asegurar, dice Gamaliel, pero no sea que ustedes estén luchando en contra de Dios. ¿Me explico? Como cuando Juan, Pedro y los apóstoles vieron por ahí que un joven recién convertido andaba sacando demonios, ¿se acuerdan? Y lo vieron al otro día de que ellos no pudieron sacarle el demonio a un jovencito, ¿se acuerdan? Y que Jesús les dijo, porque no tienen fe. Cuando ven a ese joven sacando demonios, le dijeron, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero como no forma parte de nosotros, ya se lo prohibimos. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, no se lo prohíban. Y aplico la misma frase, no sea que estén luchando en contra de Dios. Que el hermano Frank se fue a evangelizar y no nos avisó. ¿Qué importa? No sea que estemos luchando
en contra de Dios. Por poner ejemplos, que el hermano David el miércoles fue a tocar otra iglesia y no nos pidió permiso. ¿Se entiende? No importa. No sea que estemos luchando en contra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Situaciones de la vida cotidiana. Pero sobre todas las cosas, digámosle a la persona, por poner ejemplos burdos, el que se quería casar jovencito o el que se quería casar con una chica que no conoce a Cristo. No sea que estés luchando en contra de Dios. Si sabes que casarte con alguien en yugo desigual, por más que digas lo voy o la voy a convertir, es un acto de alta traición según Malaquías. Malaquías dice que es alta traición, que es un pecado horrible el yugo desigual. Si sabías que poner primero a las riquezas y no a Dios es un pecado muy grave en la latría a Dios, no le puedes servir a Dios y a las riquezas. Siempre pongamos a Dios como la cúspide del consejo. Lo que vas a hacer, más allá de que te beneficie, ¿no?, es una cuestión con Dios. ¿Se entiende? Tal vez de momento el consejo te va a perjudicar un poco en las cuestiones de esta vida terrenal, pero vas a estar bien con Dios. Ejemplo, el que se quiere ir a trabajar. Tal vez vas a pasar un poco de necesidad, pero confía en Dios y en su momento Dios te va a ayudar. Y lo más importante es que vas a estar bien con Él. Como el himno que dice, estoy bien con Dios. ¿Se entiende? Eso es lo más importante, hermanos. Que el consejo sea un medio de conexión con el Creador, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo. Todo hombre que se acerca a tomar consejo necesita encontrar a Dios en el consejo. De otra manera, el cristianismo solo se vuelve una bola de moralidad y ética. Pero necesitamos a Dios, que es la causa de todo problema, ¿se entiende? O más bien la ausencia de Dios, la causa de todo problema. Y Dios es la causa de todo bien. Y en ese sentido, hoy salgamos con esta reflexión. Pregúntese usted qué aconseja. Muchos aquí aconsejamos. A ver, levante la mano, ¿quién ha aconsejado alguna vez? Casi todos, ¿no? Ya como que no la quieren levantar, hermanos. No sé por qué. ¿Sus consejos son bíblicos? ¿Guían al hombre con Dios? Mire, a veces yo la he regado. ¿Usted también? Ya como yo dije, ya dijeron también, ¿verdad? Pero a veces la hemos regado en el consejo. Pero para eso es la predicación, ¿no? Para cambiar. Y a ver, ¿quién toma consejo seguido? Que si yo seguido, hermano, estoy pidiendo consejo a todos. A ver, levante la mano. ¿Quién pide consejo a cada rato? También, ¿no? También tenemos que pedir consejo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero estemos, hermanos, confiados en que solo la palabra es la verdad. Vamos a orar y dentro de 8 días hablamos de lo que resta, sobre cómo ellos salieron azotados, pero contentos, ¿no? Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra y permítenos, Señor, a ser buenos consejeros y a recibir consejos que podamos identificar como buenos y correctos. Tú nos conoces, tú sabes qué necesitamos y te pido que uses a los pastores, diáconos, consejeros, consejeras de esta iglesia y que todos los que pidan consejo, perdón, hermanos, que todos los consejos, Padre, puedan también ser evaluados a la luz de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.